Ayer tuvimos un día maravilloso, mi esposa, la pastora Angie, algunos líderes de la iglesia que pudieron estar. Y siempre que puedo tener la oportunidad de ver a mi pastor personalmente, a mis pastores, a nuestros pastores, la pastora Tere Guillén, el pastor Ofir Peña, disfrutamos ese tiempo. Y ayer reímos como locos, aprendimos, fue una sesión, un día de enseñanzas y la pasamos muy bien. Y doy gracias a Dios porque como pastores no somos huérfanos. Tengo papás espirituales. Tengo a mi Padre en los cielos, pero en la tierra tengo paternidad. Alguien que me conoce, me guía, me inspira, escucha mis problemas, porque aunque no lo crean, la pastora y yo tenemos problemas. Y eso que ya nuestros hijos no viven con nosotros, gracias a Dios ya Dios se los llevó a una mejor vida, ¿verdad? Pero disfrutamos mucho, todo el día estuvimos con ellos hasta ya muy noche, nos despedimos y la verdad es que son de esas ocasiones en que no quieres desprenderte de la gente que amas. Michelle, ¿no están las fotos? Ok, quería que... un poco tarde el equipo de media, pero sí reaccionan cuando tienen que reaccionar. Miren, ahí está mi pastora Tere al fondo, los pastores Nájar, amigos nuestros de Cornerstone Pachuca, el profeta Arturo Bautista de Cornerstone Zitácuaro, los pastores anfitriones de la reunión de ayer, los pastores Oscar y Fernanda de Cornerstone Angelópolis, que cumplieron su segundo aniversario y por eso invitaron a mi pastora, al profeta Arturo, a los pastores Nájar. Y al fondo, por ahí, al lado izquierdo, atrás de mi esposa, está la pastora Mari Monarca de Cornerstone Puebla Oriente. Así que fue un día de Cornerstone. Fue un gran momento. Pasa a las siguientes, hija, por favor. Nada más para que les presuma que de verdad disfrutamos estar con mis papás, con nuestros papás espirituales. Siempre aprendemos de él. Siempre me asombra escucharlo, me deleita escucharlo y aprendemos mucho. Así que es un hombre tan sencillo y así me imagino a Jesús. No quiero con esto que comparar a mi pastor con Jesús, pero en una forma así, porque así me imagino a Jesús. Simple, sencillo, sabio, que se podía mezclar ante cualquier grupo así es mi pastor. Es un hombre muy sencillo, humilde de corazón, muy sabio, y pues esa es la paternidad que tenemos en Cornerstone Puebla y los amigos con los que Dios nos ha permitido caminar. Así que para los que nos están visitando hoy o para los que no sabían, en Puebla somos 4 iglesias de la red Cornerstone: Puebla Oriente, nosotros que somos Cornerstone Puebla, Cornerstone Angelópolis, que está al poniente, y Cornerstone Puebla Sur, donde vamos a estar al rato pastor Angie y yo en el aniversario de la iglesia Cornerstone Puebla Sur, que está muy lejos al sur, casi llegando a Izúcar de Matamoros. No es cierto, está por ahí por San Ramón, no sé qué sección, pero está muy al sur. Así que Dios así lo determinó. Ahora hay iglesias de Cornerstone en los 4 puntos cardinales de la ciudad: en el oriente, en el norte, en el poniente y en el sur. Qué cosa tan increíble lo que Dios ha hecho con nuestra red. Así que pues quería presumirles eso, que disfruto mi tiempo con mi papá espiritual y bueno, pues es una bendición que no seamos una iglesia huérfana. Hasta en Cuba hay Cornerstone. ¿Verdad? Tenemos iglesia en Cuba y en muchos otros países, en Argentina, en Colombia, etcétera. Esto nadie lo para. Así que bueno, creo que Dios merece el mejor de los aplausos. Podemos hacerlo una vez más. Amén. Gracias, Mitch. Gracias, equipo de media. Sigamos entonces con nuestra serie Conociendo a Jesús. Voy a leer 3 versículos. Luego voy a orar y luego vamos a disfrutar la enseñanza. ¿Cuántos están listos para disfrutar la palabra de Dios? Entonces comienzo recordándote esto: Cristo nos hizo libres. Una de las obras que Jesús hizo por nosotros hace más de 2000 años, y ese poder es vigente el día de hoy, es la liberación o la libertad. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 8:36: así que si el Hijo los libera, lo voy a repetir,
mientras aparece en la pantalla. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente, ¿qué? Repítalo conmigo en voz alta. Es muy importante que entienda usted esto, que entre muy profundo en su mente y baje al corazón. Así que, léalo conmigo, 1, 2, 3. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. No experimentas la libertad hasta que Jesús te hace libre. Si tú crees que libertad es que ya salgas de la autoridad de tus padres, estás muy equivocado. La verdadera libertad no la puede vivir el hombre hasta que Jesús lo hace libre, verdaderamente libre. Y no vas a entender la verdadera libertad hasta que no conozcas a Jesús y no camines con Él. Dile al de junto, ¿oíste lo que dijo el pastor? No vas a ser libre, verdaderamente libre, hasta que no conozcas a Jesús y que Él te haga libre. Segundo texto, Romanos 6:16. Es muy importante que entiendas esto. Jesús vino a liberarnos, pero es nuestra decisión que Él lo haga. A nadie se le puede obligar a creer en Jesús y a nadie se le puede obligar que Cristo lo libere. Es tu elección. Y mira lo que dice la Biblia, Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte. ¿A dónde te lleva el pecado? Romanos dice, mas la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Ahora mira lo que dice, claro que lo son. Si tú creías que eras libre, pero no caminas con Jesús, la Biblia dice lo contrario, eres esclavo. Porque dice la segunda parte, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Tú debes decidir a quién le quieres servir, a Satanás para que seas esclavo de él por el pecado, o a Dios para que seas siervo de Dios y seas bendecido por él. Dile al que está junto a ti, es tu decisión. Nadie puede obligarte. O le sirves al diablo y eres esclavo del diablo, o le sirves a Dios y eres un hijo de Dios. Y el último versículo antes de orar, dice 2 de Pedro 2:19 así: prometen libertad, pero ellos mismos son, ¿qué dice la Biblia? Esclavos del pecado. No, pastor, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre y yo puedo dejar de tomar y de drogarme cuando yo quiera. No me digas. ¿Y por qué no lo has dejado de hacer? Porque eres esclavo. Alguien te subyuga y aunque tú digas que lo puedes dejar cuando quieras, estás muy equivocado. Lo volvemos a leer porque veo que algunas caras no están convencidas. Yo no los voy a convencer, es el Espíritu Santo. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. Y mira cómo lo firma el Señor. Porque uno, ¿qué dice? Es esclavo de aquello que lo controla. Wow. ¿Quién te controla? Él es tu amo, Él es tu dueño, Él es tu Señor. Y no eres tú. Ahora cierra tus ojos antes de que me apedrees. Y quiero que ores conmigo lo siguiente. ¿Cuántos desean que Dios siga hablando a sus vidas? Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile al Padre: Padre, abre mi oído para oír, mi corazón para percibir, mi espíritu para discernir y auméntame la fe para recibir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dile al de junto: no me distraigas, no quiero saber nada de ti en los siguientes minutos. La semana pasada, iglesia Cornerstone Puebla, tuvimos un poderoso y sobrenatural tiempo de liberación. ¿Sí? Yo sé que algunos no entendieron ni lo que pasó aquí, pero lo que experimentamos fue el poder de Dios actuando de una manera sobrenatural, porque nuestro Dios no es natural ni terrenal, es sobrenatural y es espíritu. Y lo que tuvimos fue un evento sobrenatural, una visitación poderosa, como cada vez que estamos reunidos, y fue un tiempo de liberación. Diga conmigo, liberación.
¿Cómo se llama la plática de hoy? Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Los que ya lo recibieron son libres ahora. En otras palabras, esta escritura que acabamos de revisar, donde dice la Biblia en Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Este pasaje se cumplió cabalmente en muchos de ustedes la semana pasada. Mas por causa de que tal vez algunos no pudieron experimentarlo, necesito apuntalar lo que sucedió y afirmar que los que lo quisieron recibieron ese regalo de Dios llamado libertad o liberación. Diga conmigo, liberación. Hay un pasaje en la vida de Jesús donde Él lo afirma de la siguiente manera. Vamos a Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30. No se los di media, por favor proyéctenlo en la versión Reina Valera 60. Marcos 7, 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, fíjense, cuya hija, ¿qué tenía? ¿Y qué es un espíritu inmundo? Un demonio. Diga conmigo, un demonio. Un demonio, un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega. Esto es muy importante y lo vamos a entender. ¿Por qué la Biblia tiene que describir de dónde era? ¿Qué tiene que ver eso? Escucha, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija. ¿A quién? ¿A quién? Dígalo fuerte, sin miedo. Al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y ¿qué? Echarlo a los perrillos. ¿Cuántos piensan que Jesús fue muy grosero al responderle así a esta mujer? ¿Y los demás? ¿Qué le dijo esta mujer? ¿Con qué la comparó? Los que aman las mascotas han de haber sentido horrible con esto, ¿eh? Jesús le dijo: no está bien darle el pan de los hijos. ¿A quién? ¿Por qué le dijo esto Jesús? ¿La quería humillar? No, quería darle una lección a la gente que estaba escuchándolo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los judíos. La Biblia dice en los evangelios: a los suyos, o sea, los mexicanos, no estábamos en el plan de Dios. Estoy bromeando con eso porque sí estábamos en el plan de Dios, pero en ese momento de la etapa de Jesús por Israel, Él no vino a nosotros. Y este versículo lo dice así: a los suyos vino, a los judíos, mas los suyos, ¿qué? No le recibieron. Los fariseos crucificaron a Jesús. Bueno, también tú y yo, porque éramos pecadores. Pero los fariseos, los judíos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los escribas, crucificaron a Jesús. Lo rechazaron, lo repudiaron, no creyeron en él. Y ese pasaje dice: mas a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, y ahí entramos los mexicanos, los que hemos creído en Jesús, mas a los que le recibieron, ¿qué dice la Biblia? Les ha hecho hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí? Así que Jesús está diciéndole a la gente: miren, yo vine a ustedes los judíos, y el pan que yo traigo, está hablando espiritualmente, es para ustedes los judíos, no para los perrillos. Acuérdense que para los judíos, los no judíos, los samaritanos, los mexicanos, los europeos, los asiáticos, los que no eran judíos, eran llamados ¿cómo? Gentiles. ¿Y qué quiere decir gentil? Perrillos. Así nos ven los judíos hasta el día de hoy a los que no somos judíos. Qué horrible, ¿no? Pero así es. Entonces Jesús le está diciendo a esta mujer que ¿de dónde era? Griega, de origen sirofenicia.
O sea que no era judía. No era judía. Dígalo fuerte, no era judía. Jesús no vino a ella. Por eso le responde: no está bien darle el pan de los hijos a los gentiles, a los perrillos. ¿Qué llevó a esta mujer ante Jesús? ¿Qué llevó a esta mujer griega de origen sirofenicia a Jesús? Una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Que su hija estaba poseída por un demonio. Su necesidad era más grande porque ella sabía que, siendo griega y de origen sirofenicia, no tenía derecho de acercarse a un judío. Pero su necesidad, espero que estés entendiendo esto, porque tú y yo llegamos a Cristo por una necesidad. Y Jesús nos respondió de la misma manera: no vine a ti, pero ¿crees en mí? Entonces te hago hijo mío, te hago hijo de mi Padre, porque crees en mí. Dale el mejor de los aplausos al Rey de Reyes, porque aquí habemos muchos perrillos que hemos creído en Jesús y ahora ya no somos perrillos, ahora somos legítimos hijos de Dios por los méritos de Jesús. Una necesidad llevó a desafiar las costumbres y tradiciones y las situaciones religiosas que impedían que esta mujer se acercara a Jesús, que era judío. Y Jesús le responde de una manera ríspida, agresiva, dura. ¿Sí? Pero esta mujer le dice lo siguiente, lee conmigo. Respondió ella y le dijo: sí, Señor. ¿Cómo le llamó a Jesús? ¿Cómo le llamó a Jesús? ¿Cómo le debes llamar tú a Jesús? Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Que reconoce su autoridad, su gobierno, su dominio, su amor, su gracia, su favor, su misericordia, su paciencia contigo. ¿No estás feliz por eso? Así que yo no tengo ningún problema de decirle a mi Cristo Señor, porque Él ha sido muy bueno y muy paciente y muy amoroso. ¿Para ti también? Entonces le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos, fíjate cómo le responde esta mujer, porque su necesidad le hace pasar por alto la manera en que Jesús le responde. Cualquier otra persona se hubiera ido, se hubiera sentido ofendida. Pero su necesidad estaba en casa, sufriendo por la opresión de un demonio. No sé cuál es tu necesidad, pero si tu orgullo, si tu soberbia, si la dureza de tu corazón, si tu vanidad te impide humillarte delante de Cristo para que Cristo intervenga por tu necesidad, entonces tal vez no te has dado cuenta que Cristo puede solucionar esa situación en tu vida. Pero ella le dice: aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Le está diciendo esta mujer: aunque sea, dame lo que caiga. ¿Y sabes cómo tomó esa respuesta de esta mujer Jesús? Mira lo que dice: entonces le dijo, por esta palabra de el demonio, ¿qué dice? Ha salido de tu hija. Esa mujer no tuvo que llevar a su hija ante Jesús. Su fe, escucha, su fe fue suficiente para que Jesús diera la palabra y esa niña fuera liberada. Tal vez tu hijo perdido, no sabes ni dónde esté, o esté en otro estado, o en otra nación, o tu hija, o tu marido. No sé cuál sea tu necesidad, pero si Cristo da la palabra y tú lo crees, es suficiente. Y mira cómo termina la historia. Dice: cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio, ¿qué había pasado? Jesús no oró por ella, no le puso las manos, solamente dio la palabra. Y eso fue lo que sucedió hace 8 días, el sábado y el domingo.
muchos fueron liberados, porque Cristo dio la palabra. No fue el pastor Jos, él es un instrumento, fue el Señor Jesús. Halló que el demonio había salido y a la hija acostada en una cama. Ahora, necesito que entendamos, y por eso voy a ir un poco hacia atrás y tomaré unos minutos para analizar el origen del pecado en el corazón del hombre, y del cual deriva el hecho de que si Cristo nos promete libertad y liberación es porque estábamos cautivos o esclavos. Tú creías que tenías gobierno sobre tu vida, pero estabas muy equivocado. Obedecías a tus impulsos, obedecías a tus necesidades, obedecías a tus deseos, pero para nada tu corazón y el mío estaban alineados con la voluntad de Dios. Aunque no digas amén, así es. Por eso hicimos ¿qué adjetivo le pongo? Ay, Dios mío. Cada burrada. Por eso nos metimos en tantos problemas, porque nuestro corazón no estaba ligado a la voluntad de Dios, ni lo conocíamos y ni estábamos interesados en conocerle. La pregunta que te tienes que hacer ahora, en este momento, amado mío, es: ¿cautivo de qué y esclavo de quién estaba yo? Repite conmigo: ¿cautivo de qué o esclavo de quién estaba yo? Sigue conmigo, por favor, no te distraigas. Déjame decirte que en la Biblia hallamos más de 10 tipos de esclavitud espiritual. ¿Cuántos? Más de 10 tipos de esclavitud espiritual. Yo solamente voy a hablarte hoy de la esclavitud del pecado, y posiblemente las siguientes ocasiones o tiempo después hable de las otras, porque esto fue lo que sucedió el fin de semana. Debemos entender que desde que el pecado entró en el hombre, en el huerto del Edén, se convirtió en esclavo del pecado. O sea, no hay opción. Si eres ser humano, a ver, volteate con el que está junto a ti, ve si es ser humano. A lo mejor es un marciano, un venusiano, un alien o un robot, un androide, y tal vez pienses que es humano, ¿no? A ver, pellízcalo. Gracias, hijo. Pellízcalo así si reacciona, es humano. Si te dice una grosería, está endemoniado. Ahorita sacamos a los demonios. Bueno, nosotros no, Jesús. Está aquí presente el Señor. Su Espíritu está aquí. Lo hemos adorado y Él está aquí en medio de nosotros. Así lo dice su palabra. Entonces debemos entender que desde que el pecado entró en el hombre, en el huerto del Edén, y nos vamos al principio de los principios, el hombre se convirtió en esclavo del pecado. Pero mira, con mentiras el diablo logró engañar al hombre, haciendo que el hombre le creyera más a Dios, más al diablo que a Dios. Con una mentira el diablo nos engañó. Vamos a Génesis capítulo 3, y voy a hacer la lectura muy rápida porque tengo mucho material para este día. Dice así la palabra de Dios, Génesis 3, versículos del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate las mentiras del diablo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Primera pregunta: ¿qué rayos hace una mujer hablando con una serpiente? ¿Por qué había relación entre una mujer, un ser humano creado por Dios, y un animal? Segunda pregunta: ¿dónde rayos estaba Adán, que ya se había hecho amiga la serpiente de la mujer? Ya hasta platicaban. ¿Cuántos platican con sus perros y sus gatos? Vénganse para adelante, vamos a orar por liberación. Yo amo mucho los perros, me fascinan, me encantan, pero yo nunca he hablado con ellos, ni siento que me respondan. Reaccionan con un instinto animal.
Pero si tú platicas con ellos, tienes un problema. Dile al de junto, te están hablando. Dice, primero, ¿por qué le tiene que responder a la serpiente Eva? Segundo, ¿por qué le tiene que dar razones? ¿Con qué lo tentó el diablo? La tentó diciéndole, con que Dios dice que no comas de ningún árbol. Y ella se pone a darle. Es que de veras así nos vemos con el diablo. Mira, diablo, mira, te explico. No, al diablo no le tienes que explicar nada, ni tendrías que estar hablando con él. O sea, si estás hablando con el diablo, tienes un problema espiritual. Y le dice la mujer, no, Dios no dijo que de ningún árbol, dijo que de este árbol, del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, no debemos comer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué les había dicho Dios? Si comes de ese árbol, de ese fruto, ¿qué dijo? Morirás. ¿Y qué le dijo la serpiente? ¿Cuál fue la mentira? No moriréis. Lleva dos mentiras. Y Eva tragándose las dos mentiras. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Has oído esos motivadores que te dicen, en ti está el poder, todo el universo y lo que tú decretes y lo que tú des... Esas tonterías. ¿Qué poder vas a tener tú? El poder de destruirte a ti mismo. El único poder que crea y que construye es el poder de Dios. El único poder que transforma es el poder de Dios. Tú no. A menos que un espíritu esté dentro de ti, y no es el espíritu de Dios. Díganme sí, díganme no, están muy callados, me están poniendo nervioso. Dice, entonces y vio la mujer, claro, ya le vendió dos mentiras, que no van a morir y que puede comer del fruto del árbol que Dios les dijo que no deberían de comer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Una vez que tú has dejado que la mentira la meta el diablo en tu mente y en tu corazón, lo que sigue es actuar. La Biblia habla del proceso del pecado. Entra un pensamiento, no lo sacas, no lo desechas, no lo llevas a la cruz de Cristo, entonces se engendra. Y como una mujer que se engendra de un bebé por el semen de un varón y su óvulo que está fértil, que engendra un bebé y que da a luz un ser humano. Así es el pecado. Entra por un pensamiento, una mentira del diablo, tú no la echas, tú no la rechazas, no la eliminas, entonces empieza a engendrar. Así lo dice la Biblia, no estoy mintiéndote, lee Biblia. Y dice la Biblia que si no lo desechas, si lo engendras, da a luz él. Así pasó con Eva. Ya que la tentó, ya que le creyó sus mentiras, entonces codicia el fruto de ese árbol que Dios le dijo no lo tomes. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pues no vivían desnudos. Lo que se despertó fue maldad, malicia. Empezaron a verse con una mente pervertida, perversa, malévola, maquiavélica, de maldad. Dice, y oyeron la voz, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué ridículos nos vemos cuando pecamos y creemos que si nadie se enteró y nadie lo vio, no pasó. Hasta canciones hacemos de eso. Si no me vieron, no pasó. No, Jehová es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué significa eso? Todopoderoso, todo lo sabe y está en todas. ¿Te puedes esconder de Dios? Así te vayas a Tlaxcala a pecar o te vayas a Veracruz a pecar, Dios lo ve todo.
Pero así es el hombre cuando peca. Es ridículo querer esconder lo malo que estás haciendo, porque Dios lo ve todo. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? ¿Llamó a Adán o llamó a Eva? El hombre es cabeza de la mujer. Si está tu esposo, es el momento en que digas: ¿estás oyendo? Yo no soy, no debo ser la que lleve la casa, la que diga las cosas, la que decida, como tú quieras, mujer. Qué fácil, estás haciendo lo que Adán. Híjole, están muy, de veras me están poniendo nervioso, ¿eh? Digan sí, digan no, digan ay. ¿Dónde estás tú? Le preguntó el Señor a Adán. Ahora, no es una pregunta de dónde está escondido. No estaba jugando a las escondidas con Dios. Dios es omnipresente. ¿Sabía dónde estaba escondido? Por supuesto. No le está diciendo dónde estás escondido, que no te veo. Le está diciendo dónde te puse y dónde carambas estás. ¿Por qué descuidaste a tu mujer? ¿Por qué permitiste la amistad de tu mujer con la serpiente, que es la figura de Satanás? Puedes decir, sí, la culpa es de mi marido. Tal vez no tanto, ¿verdad? Porque en un matrimonio la culpa es de dos. Si el matrimonio fracasa es porque, ¿verdad que duele? No sean gachos. A mí primero me dolió cuando lo preparé. No crean que yo, no, soy inmune y yo soy perfecto. No. Primero Dios me tunde a mí para que luego yo haga lo propio. Y Dios le dijo, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Desde cuándo acá el hombre, Adán y Eva, le tenían miedo a Dios? Si Dios se paseaba, caminaba, hablaba, cara a cara, los veía. Tenían tiempos de intimidad, de comunión. Ahora entra el miedo a Dios. ¿Cuántos antes de conocer a Jesús teníamos miedo a Dios? Hasta los que no levantaron la mano y que son mentirosos le tenían miedo a Dios. Es más, tal vez te enseñaron tus abuelos, tus bisabuelos, que Dios era un viejito con un matamoscas o un palo gigante que cada vez que hacías algo te pegaba. Y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz. Dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y ve la respuesta grandiosa de un hombre que se faja bien los pantalones porque es la cabeza de la casa y sabe responder ante las situaciones difíciles del hogar. Así respondió Adán, ¿no? ¿Qué dijo Adán? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: esta mujer es bien tonta. ¿Cómo se le ocurre hablar con la serpiente y comer de la fruta que le dijiste que no comiera? ¿A quién le echa la culpa? Pues no que era la cabeza, no que él era el que tenía discernimiento, no era el que estaba llevando a cabo lo que Dios le había dicho. Pero siempre es más fácil culpar al otro, porque así evadimos nuestra responsabilidad para dar cuentas a Dios. Voy a decir una tontería. Tal vez Adán le pudo haber dicho a Dios: Padre, perdóname, te fallé. No cuidé a mi esposa, no me hice cargo de ella, la dejé mucho tiempo sola, no le dije que la amaba, no cuidé sus amistades, perdóname. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace Adán? Pues tú me la diste, yo ni la quería. Yo estaba bien solo con los animales. El que dijo que no estaba bien que yo estuviera solo fuiste tú, Dios, y me diste a esta.
¿Cómo se te ocurre darme a esta? Mira, ¿a dónde me trajo? ¿A poco no dan ganas de echarle la culpa a la esposa? Está suave, ¿no? Ella es la culpable. Esas ocurrencias que tiene de ponerse a hablar con los animales, Dios, o sea, ¿qué me diste? A simple vista parece no tan grave las consecuencias de este primer pecado del hombre, pero la realidad fue otra. Y mira, y es que así es como el diablo quiere que pienses cuando él te tienta, que las consecuencias no serán tan serias. ¿Me sigues? Ay, ¿qué tanto es tantito? Voy a decir algo que los centennials no van a entender. Una canita al aire, una miradita, una probadita. Pero esa es la puerta que el diablo está queriendo que le abras, porque él quiere esclavizarte. Y eso fue, fíjate, voy a ir, híjole, ayúdame Dios. Todo lo que desató este pecado de Eva y de Adán, fíjate, escucha. Primero, los hizo dudar de Dios. El diablo los hizo dudar, ¿sí o no? Dios les dijo una cosa, les dio una mentira, los engañó y los hizo dudar de Dios. Dos, los hizo desobedecer una instrucción. ¿A cuántos nos cuesta trabajo seguir instrucciones? Yo siempre voy a levantar la mano primero. No quiero ser hipócrita, ¿verdad? Y otra vez, los que no levantaron la mano, Dios los perdone por mentirosos. Pero te dicen algo, tus padres, tus maestros, tus pastores, y a ti te resulta inclusive la instrucción que te dieron. Y empiezas diciendo, ¿y por qué? ¿Y qué es eso? Un corazón orgulloso. ¿Y por qué tiene que ser como tú me dices? Porque yo soy tu autoridad. Listo. Te puedes pelear con él, le puedes echar bronca, le puedes decir de groserías, pero si es autoridad, Dios va a respaldar la autoridad de esa persona. Ahora, si se equivoca, que sea problema de él con Dios. Pero si yo estoy sujeto a mi autoridad, ¿yo qué tengo que hacer? Ari, Efra, ¿qué tengo que hacer? No voy a cuestionar. Los hizo dudar de Dios, los hizo desobedecer una instrucción, los hizo compartir el pecado uno con el otro. Porque Eva peca y la sinvergüenza, está padre que lo diga yo, ¿no? Y la sinvergüenza de Eva se lo comparte al marido. Se lo pudo haber quedado ella y ella hubiera recibido el castigo, ¿no? Pero nos embarró a los hombres. Señor, nos embarraron. Se distorsionó, fíjate, se distorsionó la manera en que ambos se veían. Vivían en transparencia, vivían en comunión, vivían sin guardarse secretos. Pero ahora entra el pecado y ahora se tapan. Ay, no, te ves muy mal que te estés exhibiendo así, ponte algo. Se distorsionó la manera en que ambos se veían. Sus debilidades se magnificaron y sus virtudes se opacaron. Se dejaron de ver como al principio se veían uno al otro. ¿Qué dijo Adán cuando Dios se la presentó? Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Está bien bonita. Ahora ya la veía con sus defectos. ¿Por qué están tan callados? ¿Quieren que predique de otra cosa? ¿Están aprendiendo? Pues háganmelo saber, por favor. ¿Están disfrutando la enseñanza? ¿Nos está golpeando la palabra? Amén. Algunos tenemos que reaccionar hoy y tenemos que salir con una mentalidad distinta. Aparentaron que todo estaba bien, queriendo cubrir su pecado. Por eso cosen hojas de higuera. Diga conmigo, apariencias. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto verte. Todo bien, pastor.
Muchala, pues ora por mí, porque yo sí tengo problemas, yo sí tengo luchas, yo sí tengo desafíos, yo sí soy tentado, yo sí. Tú ora por mí, mi hijo, porque yo sí necesito tu oración. ¿De qué estás viviendo? Apariencias. Eso fue lo que hicieron. También esta es consecuencia del pecado de Niva. Aparentaron que todo estaba bien, queriendo cubrir su pecado. Por eso cosen hojas de higuera. Se acabó la transparencia de ellos y comenzaron a ocultarse cosas entre ellos. Cuando le empiezas a decir a tu esposa: ¡Ey, no toques mi celular! Es mi celular, es mi propiedad. ¿Qué te pasa? ¿Qué le tienes que ocultar a tu esposa? ¿Qué le tienes que ocultar a tu esposo? Es más, ¿qué nos tienes que ocultar a nosotros, tus pastores? Mi celular en la mano de todos. Los chicos de media, todo el mundo agarra mi teléfono, se saben mi contraseña y la de mi esposa. ¿Tú crees que me arriesgaría si tengo algo que ocultar a dejar mi teléfono en manos de todos ustedes? Cualquiera de ustedes puede revisar mi teléfono. Los que conocen a la pastora saben cuál es mi contraseña, porque saben su cumpleaños. Si no, quiere decir que no tienen conexión con ella, ¿verdad? Todos los chamacos aquí saben el cumpleaños de la pastora y todos los chamacos pueden desbloquear mi celular. ¿Qué tengo que ocultar? Mi esposa tiene contraseñas de mis tarjetas, es más, ella las tiene. Sabe cuánto gano. No hay secretos entre nosotros. En el matrimonio, en la familia, los hijos no tienen por qué tener puerta cerrada con llaves. Papás, entiéndanlo, por favor. No son amigos de sus hijos. Sáquense esas ideas humanistas. Eso no dice la Biblia. Sus hijos no son sus amigos. Ustedes son su autoridad y ellos no tienen que tener la puerta cerrada. Tú tienes que tener acceso a todo lo de ellos. No debe haber secretos entre los hijos y los padres. Ni modos, chavos. También les tocó. Porque luego descubres cada cosa que están publicando, fotos que suben de ellos. Dices, ¿supieron de un caso de una niña de una secundaria en Cholula la semana pasada? Que su profesor la acosó y que se hizo un escandalero en los medios sociales, en las redes sociales, en esta ciudad. Pues resulta que la chamaca, días después, descubrió su padre que tenía una página de Instagram donde subía fotos exhibiéndose. No estoy justificando al maestro porque es un adulto, ¿cierto? Pero ¿qué rayos hace una niña de 14 años subiendo fotos a su red social semidesnuda? ¿Qué está despertando? ¿Qué quiere proyectar a los que están en su red social? ¿Siguen aquí o ya los perdí? Si estás escondiéndote de algo, necesitas ser liberado. No hay nada de lo que debas avergonzarte. Por eso tenemos que aprender a vivir en transparencia con Dios y dar cuentas a quienes debes de dar cuentas. Si eres hijo, a tus padres. Si eres esposa, a tu esposo. Si eres esposo, a tu esposa. ¿Sí? Si sirves en la iglesia, a tus líderes o a tus pastores. Porque eso nos ayuda a mantenernos en libertad. Le quitas la ventaja al diablo. Porque yo peco. No sé si ustedes pecan, pero yo peco. No quiero, me resisto, pero no siempre lo logro. No estoy diciendo que estoy justificando que peques, ¿no? ¿Sí se entiende? La Biblia dice: no practiques el pecado. Lo vamos a ver si da tiempo. Pero podemos pecar o no, o de omisión o de comisión. Pero entonces, ¿cómo resolvemos ese tema para no darle ventaja al diablo? Confesando tus pecados, abriendo tu corazón, siendo transparente, pidiendo perdón y recibiendo perdón de Dios. Dime que me entendiste. Entonces,
se escondieron de Dios, dejaron de buscar a Dios e intentaron apartarse de Él. Hubo un rompimiento en la relación con su creador. Comenzaron, miren, con Adán y Eva. Y ahora vas a entender por qué te peleas con tu marido o con tu esposa. Con ellos comenzaron las peleas entre esposos. Cuando Dios le pregunta a Adán ¿qué hizo? Él le dice: esta mujer que me diste. Menospreció a su esposa, evadió su responsabilidad y la culpó por lo que hicieron. ¿Qué tal? ¿Verdad que no fue tan simple el pecado de Adán y Eva? ¿Habías analizado este pasaje de manera tan profunda como ahora lo escuchaste? ¿Habías considerado por qué es tan difícil mantener el amor, la confianza, la armonía, el acuerdo, la transparencia, la fidelidad de Dios a Dios en el matrimonio o en el hogar? ¿Acaso no era Dios suficiente para Adán y Eva? Respóndeme. ¿Acaso no es suficiente Dios para ti, mujer? ¿Para qué andas buscando un varón si no es de Dios primero? ¿No es suficiente Dios? ¿No Él lo llena todo en todos? ¿No en Él estamos plenos? Estoy preguntando, respóndeme. Pero si no lo conoces, el diablo te miente y te dice: mira qué ojitos tan bonitos tiene ese cuate. No es cristiano, pero no te preocupes, es buena persona. ¿Sabes qué me da mucho coraje? Y hasta lo puse en mis notas. Que el diablo no es creativo. Diga conmigo, él no es creativo. Creativo es Dios. Lo lees en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Él creó. Me sigo maravillando con la zoología, con la botánica, con los insectos, con las aves, con los animales. O sea, Dios es creativo, el diablo no. Y usa sus mismas mentiras desde hace más de 5,000, 8,000 años que comenzó la humanidad en esta tierra hasta el día de hoy. Y sigue el hombre cayendo en sus mismas mentiras. No es creativo. Usa las mismas mentiras. Y el hombre no ha aprendido nada, porque sigue cayendo en las mismas mentiras con las que comenzó a tentar al hombre para hacerlo esclavo en el huerto del Edén. ¿No te da coraje eso? Ni siquiera hace algo nuevo para tentarte. Pero como te conoce y sabe de qué pie cojeas, entonces te pone la charola, ¿no? ¿Cómo se dice? Te pone la tentación en bandeja de plata, ¿no? Y tú ahí vas y caes en la ratonera. Pregunta para ti y para mí. Yo ya me la respondí, por eso te la hago a ti. Con tus acciones o decisiones, ¿qué demuestras al cielo? ¿Que le crees más al diablo o a Dios? No me respondas, respóndete tú. Lo voy a repetir, pero sé honesto, porque es una pregunta que debes responderte ahora mismo, porque vamos a orar. Con tus acciones, porque miren, ya despedazamos a Adán y ya le dimos en la torre a Eva hoy. Ya los criticamos, los juzgamos, los enjuiciamos y los condenamos por lo que hicieron, ¿sí o no? Todos compartimos esto y lo disfrutamos. Pero mi pregunta para ti: con tus acciones, con tus decisiones, con la forma en que estás viviendo, ¿demuestras que le crees a Dios o le crees al diablo? Dice Primera de Juan, capítulo 3: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó, y esto es la gran noticia este día domingo 22 de septiembre del 2024, y es vigente. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Por eso
eso no puedo dejar de alabarle, por eso no puedo dejar de adorarle, por eso no puedo dejar de buscarle, porque reconozco que lo que yo no pude hacer, vencer el pecado en mi carne, Él lo hizo por mí al dar su vida en la cruz. Él clavó el acta de decretos que me acusaban para que yo fuera directo al infierno, pero Jesús cargó en su cuerpo toda esa lista de acusaciones de cosas que sí hice. Las clavó en la cruz, sufrió por mí, soportó ese dolor, soportó el abandono de su padre, soportó que el Señor, su padre, lo dejara solo en la cruz, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Maldito es el que muere colgado en un madero. Murió como un maldito cuando Él era perfecto y santo y justo. Pero ahí me vio a mí, a Omar, ahí vio a Rufina, a Yolanda, a Héctor, a Nancy, a Viviana, a todos nosotros. Nos vio en ese momento desde la cruz y dijo: vale la pena, porque un día Juan me va a reconocer y va a saber que yo cargué el pecado de él para que él sea libre de esa esclavitud con la que el diablo lo sometió, lo humilló, se burló sobre él, lo dominó, lo ultrajó, pero yo lo rescaté con mi sangre derramada en la cruz. Esto es lo que dice esta palabra: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él, escucha, no practica el pecado. Media, por favor, proyecte el versículo. Primera de Juan, capítulo 3. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Entiende algo? Póngame atención. No dice en la Biblia el que peca, porque todos pecamos. Es más, la Biblia dice: si alguien dice que no peca, es mentiroso y hace a Dios mentiroso. En este auditorio no hay uno solo, porque los niños están allá afuera, ellos podrían pasar por inocentes, pero aquí hay mayores de 11 años. Los bebés y los niños están allá. Aquí habemos puros mayores de 11 años, y todos nosotros somos transgresores de la ley de Dios, porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. ¿Me siguen? Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí lo dice la Biblia? Romanos, ¿sí? Y dice este versículo: todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Yo peco, pero no practico el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? ¿Quién practica un deporte aquí? Además de Felipe. ¿Eres taekwondoín, cinta negra, qué? Segundo pum, porque es menor de edad, si no sería Dan, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Cinta negra? ¿Cada cuántas veces entrenas? Porque practicas, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana practicas? 3 veces. ¿Tú, Felipe? 5 o 6 veces. No, qué flojera. Yo no hago deporte ni un día de la semana. No practico deporte. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué dice este versículo? El que practica es alguien que no puede dejar de pecar y no quiere dejar de pecar. Escúchame, porque no puede dejar de pecar, porque Cristo no lo ha hecho. Tú vas a dejar de practicar el pecado hasta que Cristo te libere. Cuando Cristo te libere, le quita la autoridad que tenía el diablo para someterte y esclavizarte. Y en ese momento Él te devuelve la libertad para que tú decidas lo que vas a hacer con esa libertad. Nadie aquí que servimos en esta iglesia está sometido a servirle a Dios. Venimos voluntariamente porque hemos decidido que ya no le vamos a servir al diablo, ahora le vamos a servir a Dios. Y yo prefiero desgastar mi vida para Él, y mis días para Él, y mis tiempos para Él,
cuando no estoy trabajando en mi trabajo, estoy sirviéndole a Dios. Pero esa es mi decisión, porque ahora soy libre para decidir si quiero seguir a Dios, si quiero servir a Cristo. Antes no podía hacerlo. Probablemente practicaba una religión, pero eso no me hacía libre. Seguía practicando el... ¿Entiendes la diferencia? Si practicas el pecado, es que Dios no ha liberado tu vida y necesitas decir: Señor, no puedo más seguir con esta vida, quiero ser libre. Y eso es lo que pasó el sábado y el domingo la semana pasada. Así que vendrá de nuevo el pastor Jos, y espero que los que no se anotaron y que ya entendieron y que no quieren seguir siendo esclavos del pecado, se anoten. Porque si vives oprimido, si vives esclavo de un vicio, si vives atado a una situación, si vives atado a una persona, si no puedes dejar aquello, entonces estás sometido por el pecado que te esclaviza. ¿Entiendes por qué tu comadre soporta golpes, intimidación, amenazas, que le pasen a una mujer y a otra encima, enfrente de ella, y ahí sigue? Porque no es libre y no puede saber cuánto Dios le ama y que no quiso Dios esa vida para ella. Pero no puede salir de ese estilo de vida de opresión. Se siente atada a esa persona que la subyuga, que la maltrata, que la condiciona, que la golpea, que la violenta. Pero no puede zafarse de esa vida porque es esclava del diablo. No puede salir. Necesita venir Cristo a su vida y romper esas cadenas, esos yugos que la esclavizaban y que la sometían, para que ella pueda experimentar libertad. Y entonces puede decir: Señor, no quiero más esto. Pueda entonces vivir para Dios. Y tal vez Dios le dé otra oportunidad con otro varón, pero que ame a Dios y que la respete a ella. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado, ¿qué dice? Pecando desde el principio. ¿Desde cuándo ha pecado el diablo? Todo el tiempo. El Hijo de Dios fue enviado. Fíjate, esta es la palabra de esperanza para ti y para mí este día. Esta es la palabra que tú necesitas oír hoy. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir, ¿qué? Las obras del diablo. ¿Para qué apareció Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Dígalo conmigo. Cristo apareció en mi vida para deshacer las obras del diablo. Y ya no soy esclavo de ese ser malévolo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Así distinguimos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. No importa que diga que es cristiano y se congrega en Cornerstone, Puebla. Así distinguimos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Dígale al de junto: yo te amo un chorro, hermano. Aunque no sea tu hermano, pero si cree en Jesús, somos hermanos. Dile: yo cuánto te amo, hermano. ¿Pero cómo te llamas? ¿Ya ven por qué a mí no me gusta usar esa palabra hermano en esta iglesia? Porque yo prefiero saber que él es Isaac, que ella es Verónica, que él es Oscar, que él es Felipe. No me acuerdo de ti, ¿eres Edith? Jacqueline, es que no tengo lentes, hija, perdóname. ¿Ok? Yo prefiero decirle: Jacqueline, qué bien, ¿cómo estás? Juanito, qué lindo que estés en tu casa. Me alegra. Está muy feliz mi corazón. Entonces, más que decirle hermano, es
Scarlett, es Elsa. Y claro que somos hermanos. La sangre de Cristo nos identifica y nos hace familia. Y cuando no los veo, me preocupo por saber si están bien. Y a veces les mando un mensaje, aunque no haya respuesta, pero no importa, yo se los mando para que sepan que están presentes en nuestros corazones, porque somos familia. Entonces, si le vas a decir a alguien hermano, primero apréndete su nombre. ¿Ok, hermano Leo? Hermano Emilio, ¿están felices? Dijera mi pastor, me quedé en la introducción. Pero no tenemos prisa, ¿verdad? Ya nos vamos. Sí, yo ya me quiero ir. Pónganse de pie. El miércoles continuaré con esto y hasta terminar, porque algo quiero dejar bien claro en todos ustedes: no fueron llamados para ser sometidos, ni esclavizados, ni subyugados al poder de Satanás. El diablo tiene poder sobre ti hasta que tú lo decidas, hasta que tú le digas: no quiero más de ti. Porque un poder superior subyugó a un poder inferior. Para eso apareció Cristo, porque el poder de nuestro Cristo es superior. Y no estoy diciendo que el diablo no tenga poder, pero el poder de mi Cristo lo derrotó, lo humilló, lo subyugó en la cruz del Calvario. Y al tercer día que Él resucitó, venció sobre Satanás, venció sobre la enfermedad, venció sobre la muerte y venció a este mundo. Tu Dios es todo victorioso y todopoderoso. Dale la mejor ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Amén.